Queridos amigos del Clúster Metropolitano de Energía, bienvenidos. Hoy hablaremos de cómo los resultados de las elecciones pueden afectar al sector energía en México. El pasado domingo 6 de junio, los mexicanos cumplimos con nuestro derecho ciudadano. Votamos en las elecciones más grandes de la historia del país para renovar 20,417 cargos locales y federales. De los 93,500,000 ciudadanos que cuentan con su credencial de elector, emitieron su voto alrededor de 48 millones de mexicanos. A partir de estas elecciones, ¿qué cambios deberíamos esperar y cómo esta nueva realidad afecta al sector energía en México? Con los resultados preliminares de las elecciones de este año, varios de los estados de la República cambiaron de tendencia partidista, lo que modificó el mapa político de México. Hubo un cambio importante en la preferencia de voto en la Ciudad de México y también hubo cambios en la composición de la Cámara de Diputados. Esta fue una elección de alianzas entre dos grupos principales, Morena y sus aliados, PT, Partido Verde, y otros pequeños que perderán su registro. Y la alianza opositora formada por los tres partidos tradicionales en México, que son el PAN, el PRI y el PRD. Un partido se presentó como independiente sin hacer alianzas, el partido Movimiento Ciudadano. Por cantidad de votos recibidos en cualquier denominación, tenemos que en promedio y a reserva de los resultados finales, el partido Morena contó con la amplia preferencia de los electores, con casi 17 millones de ciudadanos que votaron por ese partido. Le sigue el PAN con casi 9 millones y muy por debajo de Morena. El PRI contó con 8 millones y medio, Movimiento Ciudadano con 3,5 millones, el Partido Verde con 2 millones y medio, etc. Podemos concluir que los votos que Morena recibió fueron del mismo nivel que los votos del PAN más los votos del PRI juntos. Respecto a las preferencias de los electores por los gobernadores, Morena fue sin duda el gran ganador. Morena tenía 7 gobernadores. Después de las elecciones, Morena gobernará en 17 estados. Le sigue el PAN. Antes de las elecciones, el PAN tenía 6 estados. Ahora el PAN y su aliado PRD ganaron un solo estado en estas elecciones, que fue Chihuahua, y el PAN con un partido local ganó Querétaro. Ahora el PAN gobernará en 8 estados. El partido Movimiento Ciudadano tenía una gobernatura y después de las elecciones ganó una gobernatura más. Lo importante para Movimiento Ciudadano es que los dos estados más importantes fuera de la Ciudad de México, que son Nuevo León y Jalisco, serán gobernadas por Movimiento Ciudadano. El gran perdedor fue el PRI, ya que solo o en alianza no ganó ningún estado. Se queda con solo 4 estados que ya tenía. Aquí vemos todos los estados del país y cómo están gobernados a partir de estas elecciones de junio del año 2021. Morena gobernará en 17 estados, es decir, en el 53% de los estados. El PAN gobernará en solo 8 estados, que representa el 25% de los estados. El PRI, como lo dijimos, solo mantuvo los 4 estados que tenía antes de las elecciones, y esto representa solo el 13%. Movimiento Ciudadano gobernará en los 2 estados más importantes del país, fuera de la Ciudad de México, que son Nuevo León y Jalisco, y esto representa el 6% de los estados. Y finalmente el Partido Verde gobernará en un solo estado, lo que representa el 3%. Por lo pronto hay impugnaciones en Guerrero, San Luis Potosí, Campeche y Michoacán. En las próximas semanas sabremos si estas impugnaciones se convierten en cambios en los gobernadores electos. Un gran cambio sucedió en las elecciones para alcaldes en la Ciudad de México, donde Morena y su partido originario PRD
han gobernado con gran mayoría de los alcaldes de estos partidos desde 1997, es decir, hace 24 años. Aquí vemos cómo han cambiado las alcaldías de la Ciudad de México hasta la actualidad. Después de las elecciones, Morena va a gobernar solo 7 alcaldías y el PAN solo o con sus aliados PRI, PRD, gobernará 9 alcaldías. La oposición ha avanzado importantemente en la gobernanza de la Ciudad de México, pero no podemos decir que la oposición tenga el control o la gran mayoría ni en los estados ni en la Ciudad de México. Morena sigue siendo la primera fuerza política del país y con una diferencia enorme respecto al PAN, que se ha convertido en la segunda fuerza política en cuanto a gobernadores de los estados y alcaldes en la Ciudad de México. A pesar de que en estos comicios predominaron las alianzas, hay partidos que destacan por su predominancia y preferencia entre el electorado. Los cargos más importantes que se votaron este 6 de junio fueron por la renovación de la Cámara de Diputados, la que controla el presupuesto de la nación. 500 legisladores, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Antes de las elecciones de junio, Morena tenía 247 diputados, que corresponde al 49% de los 500 diputados federales. Junto con sus aliados, que son el PT, el Partido Verde y Encuentro Social, tenían 323 diputados y cubrían 64%, con lo cual rebasaban la mayoría simple, pero no llegaban a la mayoría calificada, que es de las 2/3 partes de las votaciones. Es decir, 334 votos de 500 diputados harían la mayoría calificada. Morena necesitaba convencer a 11 diputados de la oposición para lograr la mayoría calificada. En una votación múltiple, para que exista mayoría simple, una de las opciones debe obtener como menos la mitad más uno de los votos emitidos, sin contar las abstenciones. La mayoría calificada corresponde a las 2/3 partes, cuando menos, de los legisladores que se encuentran presentes en el salón de plenos de alguna de las cámaras del Congreso al momento de tomar una decisión o realizar una votación. Considerando que la Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores, se requieren 334 votos para alcanzar una mayoría calificada o un número menor según el total de asistentes a la sesión. Lo más importante es que para las decisiones importantes del país participen todos los diputados, porque si no están presentes durante la votación, no se cuenta ese voto y se puede lograr una mayoría calificada por ausencia. Con las elecciones del año 2021, Morena y sus aliados alcanzan 280 diputados, con lo que alcanzan la mayoría simple, pero están más lejos de alcanzar la mayoría calificada. Para alcanzarla, Morena y sus aliados necesitan convencer a por lo menos 54 diputados de la oposición, lo cual se ve difícil de lograr. La clave para que Morena y sus aliados puedan alcanzar la mayoría calificada sería que Morena convenciera a por lo menos 54 diputados de los 70 que mantiene el PRI, o bien que convenciera a todos los diputados de Movimiento Ciudadano y a 31 diputados del PRI, lo cual parece muy difícil de lograr. ¿Qué se puede hacer con la mayoría simple que tiene Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados? Lo más importante es la aprobación del presupuesto, que depende de la Cámara de Diputados. En este sentido, el partido del presidente puede estar tranquilo que no se afectará ni la construcción de la refinería, ni del Tren Maya, ni del aeropuerto.
Lo que sí está más difícil para Morena y sus aliados es tener la mayoría calificada que les permita cambiar la Constitución y destituir a los organismos independientes como el INE. Y eso es, desde mi perspectiva, la única ganancia que tuvo la oposición al partido del presidente. No me parece que los resultados de estas elecciones muestren una oposición combativa lo suficientemente fuerte para que la economía, la política energética, el combate a la pobreza, el combate a la corrupción, el dispendio en programas asistenciales cambie. Pero esto sería tema precisamente de este debate. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres. Porque privatización en México en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda. Un tema adicional que hay que mencionar es que estas elecciones desafortunadamente no fueron en paz. Hubo 100 asesinatos relacionados directamente con las campañas y hubo más de 900 casos de violencia también relacionadas con las elecciones. Hubo secuestros, amenazas, tiroteos. El crimen organizado y los opositores de candidatos intervinieron para que estas elecciones no hayan sido en paz. Adicionalmente hubo mañas que ya deberían ser cosa del pasado. El presidente no hizo caso de ninguno de los reclamos del INE y en prácticamente todas las conferencias de prensa diarias, las mañaneras, infringió la veda electoral, la cual paradójicamente fue promovida insistentemente por él mismo hace más de 20 años. Fue más que claro que se usó la vacunación contra COVID-19 con fines electorales al almacenar las vacunas y en las últimas semanas, antes de las elecciones, lograr vacunar a más de 1 millón de mexicanos, cuando anteriormente el promedio llegaba a la mitad. Es un hecho que en las alcaldías y en los municipios se trató de comprar los votos. También se tienen registros de casos donde los servidores de la nación amenazaban de que si no se votaba por Morena, se cancelarían los programas asistenciales, etc. Adicionalmente se reportaron incidentes de robo de urnas, quema de boletas, urnas llenas de votos a favor de Morena antes del día de las elecciones, que por un accidente se habían esparcido en carreteras, y no fue un solo caso, fueron varios. Hay muchas evidencias de que estas elecciones no fueron totalmente limpias. Hay impugnaciones de los resultados en varios estados de México. Pese a todo, se reporta que en la mayoría de los estados y en la Ciudad de México no hubo incidentes mayores. ¿Cuáles fueron las propuestas de los candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados, etcétera, sobre el tema energético? En realidad hubo muy pocas. La mayoría de las campañas se distinguió por ataques intestinos a los contrincantes, una gran frivolidad, bailes, música, cantos, TikToks y nada o casi nada de sustancia. Las plataformas como Buró Parlamentario hicieron una evaluación donde indicaban quiénes de los candidatos habían mencionado algo acerca de energía y medio ambiente, pero no definían exactamente qué es lo que se había dicho. Otras plataformas como México Elige y Mi Voto Útil solo mostraban a los candidatos. ¿Y qué decir de algunos personajes llamados influencers que se dejaron comprar por un partido, el Partido Verde, que les pagaba 1 millón y hasta 2 millones
de pesos por cada uno de los tweets que pusieran en favor de ese partido. Y creo que vale la pena preguntarse, la oposición al partido del gobierno actual creció en forma importante para lograr, aún en menor medida, un contrapeso a este gobierno de la 4T. ¿Cómo esta nueva configuración política afectará al sector energético en México? ¿Con mayor oposición mejorará la tan afectada economía nacional? ¿Habrá algún efecto en las reformas presidenciales a las leyes de la industria eléctrica y de hidrocarburos? ¿La nueva Cámara de Diputados y los nuevos gobernadores de los estados estarán dispuestos a promover verdaderamente el desarrollo de proyectos energéticos en el país en estos 3 años que le restan a este gobierno? ¿Se pudiera modificar el presupuesto del gobierno para promover las energías renovables? ¿Se podrá modificar el presupuesto para apoyar algo que es estrictamente necesario y es mejorar el medio ambiente en nuestro país? Y en particular, dejar de quemar combustóleo para generar electricidad en las plantas de Comisión Federal de Electricidad. Ni los inversionistas extranjeros, ni muchos gobiernos de países en todo el mundo tienen confianza en la política energética mexicana. ¿Cómo se puede regresar la confianza en el sector energético? ¿Qué podemos hacer en nuestro clúster para lograr el cambio de rumbo, para lograr una industria energética vigorosa? Demos la bienvenida a esta mesa de debate al ingeniero Mario Leal, empresario, ex embajador de México en Chile y cónsul de Hong Kong y Macao, al doctor Carlos López Kramsky, que es asesor legal del Senado, al ingeniero Francisco Salazar, consultor y expresidente de la Comisión Reguladora de Energía y del World Energy Council, capítulo México, al ingeniero José Ruiz, empresario y exdirector del North American Development Bank, al ingeniero Alejandro Díaz Pérez Duarte, cónsul de Eslovenia, articulista, ex embajador en Grecia y Austria. Bienvenidos todos. Demos la palabra al ingeniero Francisco Salazar.